Hola, de nuevo, a ver, otra vez estamos en estas conversaciones en pandemia, ahora con dos biólogos, Omar Colán y César Ibáñez. Como les comentaba, caballeros, la idea es comentar un poco la coyuntura, ahora que ya tenemos presidente electo y proclamado. Y hoy día estuve conversando con Sagasti, ¿no? En la conversación anterior con Omar y con Ever, que no está, les decía que yo le tengo bien poca fe al señor, pues, ¿no? Que para mí es un pobre hombre que no es que no quería ganar, sino que lo último que quería era ganar, pues, ¿no? Entonces, lo quería, pero digamos, mejor si no salía, pues, ¿no? Porque si no salía, si tenía un plan, pues, ¿no? Si no salía, tentaba la otra, era congresista, en fin, ganaba cierta figuración, pero le salió mal y ganó, pues, ¿no? Y ahora estamos donde estamos, pues, ¿no? Quería conversar con ustedes qué expectativas tienen, ¿no? Porque Omar es un hombre de fe, es un hombre de esperanza. Entonces él nos decía que hay que apoyarlo, pues, ¿no? Yo les decía que no, que lo que hay que hacer es que hay que vacarlo lo más rápido posible y convocar a nuevas elecciones. Pero las voces razonables de este país están diciendo que hay que apoyarlo, pues, ¿no? Que hay que hacer todo lo posible para que le vaya bien, para que nos vaya bien a todos. El problema es que tú has visto quién está detrás de él, quién está con él, está solo el hombre, pues no, y ha tenido que juntar a perro, gato y pericote y a ver quién puede ser ministro, qué cuadros técnicos saca. Y los que saca de un lado, con los de Verónica no le gustan a los de Cerrón y en la asamblea están que se sacan los ojos para ver quién es portero, quién es ministro, quién es viceministro. En fin, yo dejo ahí la introducción para conocer sus opiniones, caballeros, y vamos conversando sobre eso. César, te escuchamos. No, yo opino igual, o sea, la verdad es de que no se le tiene mucha fe, no por el hecho de que sea profesor o no tenga mayor educación, eso considero que puede ser irrelevante, ¿no? Sino que en realidad no tiene un plan específico, ¿no? No le tengo mucha fe, pero dentro de la poca fe que le puedo tener, está centrado un poco en la parte de la inteligencia emocional que presenta, ¿no? Que él tiene. Si pudimos haber visto en los debates, por ejemplo, con todo y el grado de instrucción que tiene Keiko, cómo se ha mantenido, o sea, frente a los ataques se ha mantenido bastante sereno, ¿no? La inteligencia emocional de este pata considero de que por ahí está un poco centrado y puede ser un arma positiva, ¿no? Yo también me considero liberal de derecha, sí me considero así. Las ideas comunistas para mí ya son ideas muy pasadas, muy desfasadas, basadas en ideales, ¿no? En ideales sin tomar en cuenta mucho de la connotación de nuestra naturaleza humana, como especie, como homínidos, ¿no? Como mamíferos, nuestra naturaleza egoísta, no tiene en cuenta eso, viven en un mundo ideal y cuando quieren idealizar ello, a la hora de plasmarlo a la realidad, pues no es posible, ¿no? No es posible. Y sin embargo, o sea, en Castillo se puede ver un poquito allí de inteligencia emocional que puede ser buena, ¿no? Porque finalmente lo que se desea es de que haga un buen trabajo, ¿no? Para el bienestar de todos, ¿no? Quién sabe, ¿no? Quién sabe lo hace bien. No quisiera apresurarme, ¿no? No estoy mucho de la idea de que se tendría que vacarlo de inmediato, porque esto va a traer más inestabilidad, ¿no? Y lo que está ahuyentando más la inversión privada es principalmente la inestabilidad, ¿no? Yo considero de que hay que mantener un poco más la calma y esperarle un poco más, ¿no? O sea, si se rodea de personas correctas, si se rodea de personas inteligentes, puede hacer un buen gobierno, ¿no? Nos puede dar una muy grata sorpresa, ¿no? Tú dices eso, yo soñaba que ahora se reúne con Sagasti y sale a decir, mi premier va a ser Sagasti y lo voy a dejar que haga lo que quiera.
ahí sí ya, ¿no? El dólar baja en una. Es demasiado pedir, creo, ¿no? Pero, pero, pero ahí lo que pasa es que incluso hay gente que no considera que Sagasti sea un buen presidente y no lo verían, creo que con buenos ojos, Eso es porque mezquindad. esa manera de pensar que se lee, y yo lo veo mucho en redes, ¿no? Todos los que no son de derecha, hablemos ya de derecha a derecha, para el otro lado son comunismo, comunismo y comunismo, y es un mantra que se repite, ¿no? Entonces, yo también diría, Sagasti me parece que ha hecho un buen trabajo, ha cumplido con lo mínimo que se pedía para un gobierno de transición. Si se quedaría sería un golazo, pero le harían igual la vida imposible. Entonces, pues, sí, creo también que en el caso de Castillo la cosa viene para esperar, ver, no tenemos una certeza, pero yo, y lo conversábamos la vez pasada con Gustavo Yever, yo le dije que efectivamente consideraba que todas elecciones son un acto de fe, porque tú pones tu voto y no sabes cómo va a pasar, cómo va a ir, porque ya nos han dado muestras que con muchas preparaciones, experiencias y estudios no han sido buenos gobernantes. Entonces, pues uno con algo de razón diría, bueno, probemos con algo distinto. Y pues vamos a ver, yo la verdad, ahora te diría, y se lo digo así conversando, yo ya pasé a la oposición, o sea, yo ahora también tengo mis dudas, también pienso que la gente que lo rodea no tiene buenos antecedentes, y que si él logra separarse de esa gente y logra irse un poquito más hacia el centro, podría ser un buen gobierno, pero lo sigo poniendo en condicional porque no sabemos cómo lo va a hacer, ¿no? Hay que estar vigilantes, atentos, ¿no? No, en el mundo de las posibilidades, claro, él podría ser un buen gobierno, ¿no? O sea, yo qué más quisiera, ¿no? El problema es que ahí hay demasiada ambición y tienen la oportunidad de hacer todo lo que pretenden hacer. Y ya han dicho. Yo he leído el plan primero de Cerrón, el segundo plan, ¿ya? Y después, ahí mal que bien lo he tratado de seguir. Oye, ¿tú te imaginas qué puede pasar por la cabeza de estas personas cuando dicen así, segunda reforma agraria? Puta, a mí me da no sé qué. O sea, yo escucho eso y yo digo, ¿pero qué te imaginas tú que es eso? ¿Y qué te imaginas de bueno que tiene eso? Para alegremente decir eso, ¿no? A mí, por ejemplo, yo cuando escucho eso, a mí me asusta. ¿Por qué? Este tema de la reforma agraria es un tema que me interesa mucho, porque desde mi punto de vista no ha tenido prácticamente nada bueno. Lo único bueno que tuvo es que no se mató gente como en otras reformas agrarias del continente, donde se defendieron a balazos y murió un montón de gente. Uno. Y dos, que se le dio este cariz de dignidad al indio, que se llamaba en esa época, este cariz de dignidad muy, muy populista, pero en la práctica se empobreció más. Entonces, económicamente fue un retroceso total. 50 años de retroceso a país. Entonces, si tú quieres ver algo bueno, es que no se mató gente, salvo el que se murió de infarto porque le quitaron algo, y que los indios tienen este cariz de dignidad que le quiso dar darle el gobierno militar, ¿no? Porque estrictamente hablando, siguieron pobres y fueron más pobres incluso. Entonces, ahora tú vienes a sacarme eso como una cosa buena, positiva. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a expropiar? Ya no puedes, porque nadie te va a dejar. Entonces le vas a dar las tierras seriazas del Estado a supuestos campesinos sin tierra. Ya, qué bacán. Y lo mismo que le pasó en la reforma agraria. Es un tema que siempre saco porque es algo que no se dice. Tú imagínate que en una hacienda habían 500 trabajadores y un dueño, ¿ya? 500 trabajadores y un dueño. Y en el pueblo habían 1000 más, o sea, había 1501. Entonces llegó un coronel, un teniente, lo que sea, y la hacienda se la dio a estos 500, ¿ya? Listo. Entonces los dueños son ahora estos 500. ¿Y los 1000 que están afuera? No, ellos no trabajaban en la hacienda. Ya, está bien, qué bacán. ¿Qué pasó cuando estos 500 ahora son dueños? No querían trabajar, pues no es que ya son dueños. ¿Quién trabajaba? 500 que estaban afuera ahora trabajan. ¿Ves?
¿Ahora qué vas a hacer entonces? ¿Vas a repartir los terrenos seriazos? Ya. Y claro, como la primera reforma agraria fracasó porque no tenían la tierra, no tenían capital y no tenían capacitación, ¿ya? Ahora le vas a dar las tierras, las arenas, le vas a dar capacitación, ¿ya? Le vas a dar crédito, ya. A 500. Yo siempre digo cojudos, pero no quiero sonar mal educado. A 500 le vas a dar, ¿no? Y los 501 que están afuera, y los 10 que debían 500, porque habían 510, o había un pueblo donde había 1000, no tienen derecho. ¿Ves? O sea, le vas a repartir algo que no es tuyo, le vas a dar crédito de plata que no es tuya, le vas a dar tecnología. O sea, ¿a quién? ¿Quién se ganó ese derecho? Ah, no, se lo ganaron seguro los pobres campesinos que no les dieron la primera reforma agraria, ¿ves? O sea, ya empezaron a repartir cosas que no son de ellos. Después, ¿qué han dicho? No, un ministerio a ver, César, te escuchamos. A ver, César, ¿qué opinas de esto? Yo digo, de las expectativas que se van generando, pues, ¿no? Tienes audio muteado, César. Estás en mute tu audio. Perdón. Mira, ya que tocamos el tema de la reforma agraria, no se trató, considero, solamente de darle dignidad, ¿no? O sea, esta corriente ya venía en todo el mundo. Estábamos nosotros, en lo que sucedió, esto fue en los años 60, ¿verdad? 69. 68, 70, sí, por ahí. Entre los 60 y los 70, ¿no? Y nosotros vivíamos aún en la era feudal, o sea, eso de por sí era un retroceso, ¿no? Los pequeños feudos eran como reyes en pequeños sectores, en grandes sectores de tierras, ¿no? Y los trabajadores, pues, eran una especie de esclavos, ¿no? En ese sentido estricto, considero de que la reforma agraria fue para bien, ¿no? En ese sentido estricto. Sin embargo, en la práctica, la forma como se llevó a cabo, y aquí uno de los factores importantes en la que las ideologías izquierdistas, las ideologías socialistas, comunistas, juegan un papel importante, que en lugar de apoyar a esto, ¿no? En todo caso sumarse al trabajo y esto, porque fue llamado por Velasco, les llamó, pero la izquierda y los partidos comunistas le dieron la espalda, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era un militar, ¿no? Y simplemente no pudimos apoyarnos entre nosotros, ¿no? O sea, considero que si es que hubiese habido, por ejemplo, la capacitación adecuada, ¿no? Para que se trabaje en formas de cooperativas, en formas que en algunos casos duró regular tiempo, como Cartavio, como Casagrande, ¿no? Que duraron durante mucho tiempo con números positivos. Si se hubiese llevado de una manera más ordenada, considero que pudo haber sido un éxito, ¿no? Porque no podríamos haber estado en la Edad Media, claro, en pleno siglo XX, ¿no? O sea, yo te aseguro que si es que esta actividad no se daba, eso sí puedo asegurarlo, o sea, si es que esta actividad no se da, si esta reforma no se daba, el terrorismo hubiese ganado. Ahorita estuviésemos de repente peor que Colombia, ¿no? Como Colombia. Sí, este es un argumento que se esgrime. Como te digo, si algo bueno, yo digo 2 puntos buenos, ¿no? Que no se mató gente y se le dio el cariz de dignidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista, claro, estamos ahora especulando nada más, ¿no? Pero yo te la pongo así. Si en lugar de hacer eso, hubieran agarrado y hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer funcionar la SUNAT, el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Lo que está pasando ahorita con todas las agroindustriales que tienen 50.000, 40.000, 10.000 hectáreas. La SUNAT y el Ministerio de Trabajo. Y para de contar. Con toda la fuerza del ejército que tú quieras, del gobierno revolucionario,
Acá funciona la SUNAT y funciona el Ministerio de Trabajo. Así que si ese señor trabaja para ti, sueldo mínimo. Y todos los beneficios sociales. No, claro, o sea, en parte actualmente la realidad, y creo que Omar lo debe conocer bien, el salario mínimo de un trabajador de campo está oscilando los 600 soles, ¿verdad, Omar? Si no me equivoco. Poco más, sí, poco más por ahí. Sí. ¿No? Y sin beneficios, o sea, a los señores les ponen en la chacra para que vivan en las chacras, ¿no? Para que vivan allí, para que coman como puedan, o sea, con un sueldo que no les, o sea, no les permite cubrir sus necesidades básicas, ¿no? O sea, no se trata de hacer una revolución como la que sucedió, ¿no? Como menciono, o sea, lo único que se trata es de poner a la SUNAT, poner en regla también a estas empresas, ¿no? Porque, o sea, por Dios, o sea, ¿cómo puedes pagar a tu trabajador, o sea, algo más de 600 soles, sin beneficios, sin nada, o sea, y tenerlo trabajando en el campo? Los recogen a las 5 de la mañana y los devuelven a las 7 de la noche. Eso es sí, así. o sea, no, o sea, eso está mal, o sea, eso de verdad, sin necesidad de ser comunista, socialista, lo que sea, eso está mal. Claro, ¿no? Ningún liberal te va a decir que eso está bien. El asunto es que se pongan las reglas claras y todos la cumplan, ¿no? O sea, exacto. Las empresas formales, las agroindustriales formales, se pelean por la mano de obra, hasta donde yo sé. Las cuadrillas están buscadas, los mejores cosechadores, en fin. Entonces, y hay momentos de campaña que no hay mano de obra y suben el salario. Sí. No es todo el año, porque también la actividad, esa es otra cosa que hay que entender, la actividad agrícola, agropecuaria, es estacional. Claro. La naturaleza de ese trabajo es estacional, entonces desgraciadamente no hay trabajo todo el año para la cantidad de gente que hay, ¿no? Y eso no es responsabilidad de la empresa, ¿no? Por un lado. Tú, Omar, ¿cómo lo ves? ¿Qué reseñas haces de este tema de la reforma? ¿Cuál es tu punto? Uy, pues varios puntos, ¿no? Yo igual considero que el fondo de la reforma, como dice César, si no se hubiera hecho con Velasco, se hubiera hecho de repente con cualquier otro presidente, pero las condiciones en las que vivían los trabajadores de las haciendas a todas luces era muy cercana a esclavitud. Entonces, el fondo estuvo bien, la forma es completamente discutible, ¿no? O sea, sobre eso hay cientos de trabajos y análisis. Pero yo iba más bien a lo que tú mencionabas de la cita, y lo que creo que también lo he escuchado yo en medios, sobre la propuesta del presidente Castillo de trabajar el tema de una segunda reforma agraria, aunque a él no se le ha escuchado propiamente a él, a alguno de la gente que lo rodea le ha escuchado. Se le escuchaba a Pedro Franque, por ejemplo, sobre el tema de la segunda reforma agraria. Yo creo que no va tanto por el tema de expropiación como se dio en los 70. No, va por un tema de políticas agrarias. Porque, por ejemplo, el 90% de la agricultura es minifundista. Tiene de 1 a 5 hectáreas, el 90%. Y el 10% de la agricultura es para exportación. Ahora, yo les pregunto, y se lo planteo así, recuérdenme 5 políticas agrícolas de los últimos 5 años que hayamos escuchado en medios, que sepamos que así han tenido impacto. Lo que pasa es que ahí vamos a entrar a un problema de escala y de rentabilidad, ¿no? Igual que cuando entramos... Pero ¿quieres que te diga? No hay, ¿no? Digamos, que te digan que no hay. No se ha trabajado. Y es que lamentablemente se requiere reposicionar a la agricultura como una actividad que no solamente te dé pues, ganancias, que se respeten derechos, y ahí entra perfectamente el Ministerio de Trabajo, que se respeten salarios, que tribute, que sea formal. Entonces, seguro, yo creo que va por un tema de
volver a poner a la agricultura dentro de la misma importancia que se le puede dar a otras actividades. Me parece que por ahí va el tema de reforma agraria o segunda reforma agraria. Vamos a ver, pero te das cuenta cómo estamos hablando del aire, porque como el hombre no dice nada, no dice lo que va a hacer, ni quién lo va a hacer. Por eso hablamos. No dice nada, todo lo hablan su gente, ¿no? Y su gente suelta frases sin decir, o sea, nada concreto, ¿no? Yo agarro y tranquilamente, mira, lo que pasa es que yo tengo una mala experiencia con precisamente con chotanos, ¿ya? Uh-huh. Yo trabajaba en una ONG que llegó a una zona donde unos chotanos habían invadido patrimonio nacional, histórico, cultural, natural. Uh-huh. Uh-huh. Y lo habían invadido y lo habían lotizado, ¿ya? Uh-huh. Con enfrentamientos de muertos, heridos y todo, ¿ya? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el Estado? Les regaló, les dio, finalmente. Uh-huh. ¿Y qué hizo la cooperación internacional? Les puso un colegio, una posta y un puente para que pasen el río. Uh-huh. Y yo llegué porque la cooperación internacional quería regalarles también un medio de vida, o sea, cultivos de agroexportación. Uh-huh. Entonces llegué a enseñarles cultivos de agroexportación y tal. Uh-huh. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hicieron ahora mismo que salió a segunda vuelta el señor Invadieron otra vez. Uh-huh. Entonces, ¿qué? Bueno, pero eso de invasiones se da con mucha frecuencia en época de elecciones, ¿eh? Eso no es solamente... No, es una coincidencia, pero como te digo, ¿yo qué haría? Yo les repartiría, pues, ¿no? Agarraría los terrenos seriazos del Estado y los repartiría, pues, ¿no? Ya está. Entonces, para cerrar la idea que estaba comentando, yo creo que el tema de segunda reforma agraria me parece a mí que más va por el tema de lograr que la agricultura minifundista, esa agricultura pequeña, que sigue haciendo una agricultura, y eso sí es un tema que yo veo casi todo el tiempo, sigue haciendo una agricultura muy, muy antitécnica, que genera pérdida de fertilidad de suelo, que genera un elevado uso de fertilizantes químicos y pesticidas, y que al final de cuentas el agricultor gasta más produciendo menos, que realmente se pueda transferir una tecnología que lo haga rentable. Ahí, por ejemplo, mi suegro, que es ingeniero agrícola y ha trabajado incluso en el ANA, él dice que no se puede vivir con 5 hectáreas, y yo conozco casos completamente exitosos que con 1 o 2 hectáreas pueden tranquilamente vivir, pero cuando hacen las cosas más o menos bien. Y lo otro que creo que es el punto del tema de la, entre comillas, segunda reforma agraria, me parece que está relacionado con el tema de extensión de las grandes empresas. Me parece que yo ahí sí, desde mi ignorancia digo, no sé si hay un límite para comprar tierras. 40.000 creo que es. No sé si hay un 40.000 hectáreas. Pero me parece que en determinado momento eso puede ser un problema. No sé experiencias de otros países, pero hay casos, pues, ¿no? Hay casos en que los grupos tienen muchas áreas. Sí, pero Casagrande tenía más grande que Suiza, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo. Sí. Entonces... No, yo sí, la verdad al contrario, yo pienso lo contrario, o sea, lo que se debería hacer es fortalecer a nuestras grandes empresas, ¿no? Es fortalecerlas aún más, porque eso es lo que necesitamos empresas de bandera que nos permitan, no solamente de bandera, ¿no? Sino que estén en el Perú, que inviertan en el Perú, ¿no? Y que crezcan, que se desarrollen, que generen utilidades, ¿no? O sea, eso es lo que necesitamos, ¿no? Los países se han desarrollado, los países desarrollados, redundando un poco, se han desarrollado principalmente por 2 factores, ¿no? O sea, uno con el tema de la agricultura y el otro con el tema de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que son 2 factores que han tenido que invertir mucho para que sus países puedan desarrollarse, ¿no? Algo en la que nosotros como país no invertimos, ¿no? Y no tenemos políticas para eso, o sea, no tenemos políticas para poder desarrollar el campo. Oye, yo estuve andando por Chachapoyas, por esos lugares, ¿no? Y yo entiendo de que todo el mundo ve las extensiones de los valles, ¿no? O sea, como zonas de cultivo, ¿no? Como amplias zonas para cultivar.
pero los incas tenían otro tipo de visión, incluso los chachapoyas mismos, ¿no? Ellos no usaban los valles para hacer para sus mecanismos de agricultura, ¿no? Ellos usaban los cerros. Entonces, o sea, teniendo en cuenta la superficie que podemos ganar en cuanto a un cerro, es todavía mayor que la de un valle, o sea, la superficie utilizable, ¿no? Y, por ejemplo, no tenemos políticas de ello, o sea, tenemos tecnología estamos hablando de casi 1000 años, ¿no? O estoy exagerando, creo, en el tema de andenería, que no lo estamos utilizando, que podríamos utilizarlo muy fácilmente. Pues, tenemos cerros totalmente deforestados actualmente, que bien podríamos utilizarlo, pero no tenemos políticas y no tenemos empresas que quieran apostar en ello, ¿no? Y no sé, o sea, creo que allí también hay un espacio vacío que muy bien los empresarios podrían empezar a invertir, ¿no? A invertir, porque no solamente esto trae productos, ¿no? De bien llevar, sino que también trae de por sí, trae turismo, ¿no? Trae tecnología, trae, ¿no? Mejora la biodiversidad en general, ¿no? Esas políticas no las tenemos, ¿no? Considero que, o sea, tenemos una vaga idea que tenemos que apoyar la agricultura, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? No sabemos qué hacer. Esa es la diferencia, y ahora que dices de políticas, cuando escuchas al presidente que dice que va a crear una línea aérea de bandera y que el turismo no va a ser de lucro, ¿no? O sea, no, ahí sí estamos mal, ¿no? Es que sí ahí no. es y luego te sale con vamos a renegociar, y el que quiere y el que no quiere que se vaya, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que, volviendo al punto del fondo y las formas, ¿no? Yo creo que él no tiene las formas de explicarte las cosas, y claro, a todos nos genera, a mí también me genera una preocupación cuando dice, vamos a sentarnos a renegociar. Oye, pero si los contratos de algunas mineras y algunos proyectos ya se han renegociado en los últimos años, ¿cuál es el miedo a la renegociación? Y, o sea, porque el Estado ya incluso ha extendido los contratos. Claro, no es la forma tan adecuada porque lo dice él, y yo sí creo que si cruza esa línea de sentarse a negociar y no llegar a un acuerdo e intentar, digamos, pasar por encima, sí, está mal, pero como decíamos, estamos en el reino de la incertidumbre, ¿no? Quisiera hacer una consulta, ¿no? A ambos, ¿no? Yo vi y fui muy crítico a una entrevista que le hicieron acerca de lo que deberían pagar las mineras, ¿no? Alguien me dio un ejemplo que me dejó pensando, ¿no? Me dijo, un día tú quieres vender tu casa, ¿no? Un día tú quieres vender tu casa, le quieres vender a 100,000 soles, ¿no? Y contratas a alguien para que venda tu casa, ¿no? La empresa que se va a dedicar a vender tu casa invierte unos 10,000 soles más, ¿no? Invierte unos 10,000 soles más en tu casa, ¿no? Hace unos arreglos, más publicidad y otros, ¿no? Él le da un valor agregado, tu casa termina con su inversión de 10,000 soles, termina costando 200 y lo venden 200, finalmente, ¿no? El día que se tenga que vender tu casa, a ti te da 70,000 soles y él se lleva la diferencia, ¿no? O él se lleva la diferencia. Me dice, eso es lo que está pasando con las minerías en el país. Están vendiendo un recurso que no es de ellos, o sea, porque no es de ellos, o sea, es un recurso nuestro, y de eso están pagándonos el 30% de esa venta, ¿no? Eso es lo que ha tratado de explicar el señor Castillo. No estamos hablando de impuestos, porque los señores de ese 70% que se llevan,
de eso tienen que pagar impuestos, ¿no? De ese 70%. Ahora, de eso es lo que tienen que pagar impuestos. Ahora, fuera de esto hay otra criollada que aplican las empresas mineras, ¿no? Estas se terminan vendiendo a empresas similares a un precio menor a la que van a ir a vender ya en el extranjero para poder aminorar el tema de sus utilidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? En la discusión y sale un tema, ¿no? O sea, yo le indico, porque yo era un defensor más bien del otro modelo, ¿no? Hay un punto intermedio, ¿no? O sea, incluso como vamos, incluso con ese 30% como vamos, nos está yendo bien, incluso con ello. Sin embargo, gran parte de ese dinero termina malgastándose, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si cambiamos un poco eso, ¿no? No te lleves, compadre, el 70%, ¿no? O sea, déjame siquiera el 50%, ¿no? Mitad, ¿no? Hay que ganar mitad, ¿no? Es correcto. Pueden, que el ejemplo que me han dado está bien, está mal formulado. Pueden, alguno de ustedes. A ver, yo te lo pongo de esta manera. El ejemplo de la casa me parece exagerado, ¿ya? Si cambiamos de ejemplo, yo te lo voy a poner así. Estás tú, Perú, está Chile y está Australia, ¿ya? Si tú me dijeras que en el Perú se paga menos impuestos a la misma actividad minera para las mismas empresas que en Chile y en Australia, te diría que es injusto y que se puede negociar y que tenemos que llegar a un estándar internacional. Entonces, la pregunta sería, pruébame que en el Perú estas empresas que hacen lo mismo que en Australia y en Chile pagan menos que en Australia y en Chile. Y ese no es el caso. ¿Ok? Que este es el modo... Dime. Es el caso en la repartición de las... O sea, no es lo mismo... Es del impuesto, son impuestos totales. Son impuestos totales de la actividad minera. Porque hay que tomar en cuenta que la actividad minera, con respecto a impuestos, porque si hablamos de regalías y otros, eso es lo único que nos está generando utilidades, ¿no? Porque en el tema de impuestos, todavía, en algunas mineras, todavía el Estado le sigue pagando a la minera. O sea, la SUNAT termina todavía pagándole. Por tema de impuestos no estamos generando utilidades con las mineras, salvo las más antiguas, ¿no? Pero en general, la mayoría, la gran parte, el Estado ha estado terminando de pagar porque tienen ellos unos contratos. Una especie de reintegro, ¿no? Sí. De reintegro. Pero ya te digo, o sea, ponemos el mismo baremo, pues no, la misma manera de medir la actividad minera internacionalmente. Y si fuera el caso que en el Perú se está pagando menos impuestos que en otras partes del mundo, zonas mineras similares, tendrían razón. ¿Ya? Por más injusta que sea la situación, ¿eh? Es decir, si tú me dices, mira, para hacer este proyecto minero, la empresa tiene que invertir $50.000 millones, ¿ya? Que una buena parte queda en el Perú como bienes de capital, como trabajo, etc. Pero para hacer ese proyecto tienen que invertir una cantidad ingente de dinero, ¿ya? Por eso es que el Estado les devuelve y lo que quiera, ¿ya? Pero a eso voy, o sea, si es el estándar para todo el mundo, desde mi punto de vista, es el estándar para todo el mundo, son las mismas condiciones en todo el mundo. Ahora, si hay lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay un exceso en el precio internacional y por eso pagas más, pues es parte también de la renegociación, ¿no? Ya ves, Chino, que no es tan difícil hablar de renegociación. No, pues que se ha hecho lo que Alan le llamó el bono solidario. El óvulo solidario. El bono óvulo minero. solidario. El óvulo Pero minero, a lo que voy es a que si es la misma situación en todo el mundo, ¿por qué te vas a o sea, ¿de qué te estás quejando, no? Ahora, claro, tú me puedes decir, Bolivia lo hizo. Y lo que ha pasado es que ya no hay más exploración ni hay más inversión minera en Bolivia y está detenido. Entonces, tú me das la noticia de Bolivia hace 3-4 años, sí, estaba bien y tal, porque el gas estaba arriba y lo que quieras, pero ahora no hay más inversión. ¿Ves? Entonces, lo bueno es que acá podemos ver hacia atrás qué ha pasado en otros países, ¿no? Con esta gracia de renegociar.
pero quería darle la razón a César en el caso, en este tema de, pero si tienes un presidente que es enemigo de las empresas, ¿no? Y que todo lo ve pymes, MIPES y esto, entre nosotros no nos vamos a vender chifa uno al otro, pues, ¿no? Tiene que haber una gran empresa que sea el motor, el tren de la locomotora, ¿no? Claro. Y eso es lo tienen que haber muchas, o sea, claro. Y en el Perú, mira, en esta coyuntura de la pandemia, he podido contactarme con algunas empresas muy grandes buscando plantas de oxígeno, como Atlas Copco, no recuerdo las otras, también hay esta empresa, bueno, ahorita se me va a venir el nombre, empresas que están fabricando bueno, no están fabricando, pero están ensamblando motores eléctricos, ¿no? O sea, tienen la tecnología para ensamblar, tienen la tecnología para, se puede decir, fabricar buses, carros, plantas de oxígeno, y empresas nacionales, ¿no? O sea, empresas grandes. ¿Por qué el Estado no fomenta estas empresas? ¿Por qué el Estado no puede fomentar? O sea, ¿por qué el Perú pareciera que fuera un país antiempresa, ¿no? Cuando lo que debemos hacer es justamente fortalecerlas. O sea, les han enseñado muy mal a la gente la idea, no solamente la idea de empresas, sino las ideas socialistas, comunistas están tan arraigadas a Tú acuérdate de tu infancia y dime si no has escuchado, yo no quiero ser millonario, yo no quiero ser rico. Sí, algo así, ¿no? O sea, claro, de niño les enseñan eso. O sea. Pero no tienen en cuenta que, por ejemplo, Karl Marx e incluso Lenin mencionó de que una sociedad comunista tiene que ser desarrollada sobre una sociedad capitalista, ¿no? Sobre las bases de una sociedad capitalista. Sobre esa se tiene que desarrollar. O sea, ¿qué han querido decir estos patas en pocas palabras? O sea, primero tienes que ser capitalista, un buen capitalista, para que puedas finalmente soñar en ser comunista, ¿no? Soñar en serlo, ¿no? O sea, y eso esa parte se les ha olvidado enseñar a la gente pobre, ¿no? Se les ha enseñado a las pequeñas ciudades, les han olvidado enseñar. O sea, los profesores de la universidad no nos han dicho, o sea, los profesores que hablan sobre estos temas, no nos han dicho que justamente lo que se necesita es eso, es el desarrollo de las empresas, es el desarrollo de las, el desarrollo de las individualidades, ¿no? No nos han enseñado eso. Y eso va de la mano con lo que hablábamos al inicio, ¿no? De la conversación. Lamentablemente la cultura financiera y la cultura empresarial del Perú es muy, muy baja. En mi caso, yo les cuento ya mi experiencia. En mi caso, yo cuando tuve ya que hacer la empresa, pues estaba en la calle y he preguntado y me he dado el trabajo de investigar, y yo decía, pero todo esto hay que hacer, y ¿por qué nadie me explicó, no? O sea, para mí era un chambón, y aún así sigo aprendiendo. Pero un poco para ir con lo que decía César, efectivamente, yo también considero que el problema es que no se promueve las empresas. Ahora, pero ese tema va, me parece, a un plano más amplio, va al tema de la informalidad que tenemos como país, ¿no? Y que ya ese sí es un trabajo, creo que no alcanza este gobierno. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ya que hablábamos de minería, podríamos hablar también de cualquier otro proyecto extractivo. Podríamos hablar, si quieren, de gas, podríamos hablar de gas, petróleo u otros. Y ocurre una cosa, y particularmente creo yo triste, que alrededor de estos proyectos mineros existe mucha pobreza. Y yo tuve la oportunidad, yo cuando estaba estudiando un curso en la maestría, nos llevaron a vender a Barrick. Vinieron, nos invitaron, nos pusieron un bus, dijeron vamos, a que conozcan, y bueno, supongo que eran parte de su marketing, ¿no? Y llegamos hasta Santiago de Chuco, y alrededor del campamento
habían casas con vacas, pero nos llevaron a comer y todo lo que estaba en el campamento era traído de la costa. Y entonces uno pensaría con justa razón, oye, pero ¿por qué no le compras a la gente que vive alrededor leche? Y la respuesta es muy sencilla, porque esa gente no tiene ni siquiera número de RUC. Porque esa gente tendría que tener cierta formalidad económica para poder venderle. Entonces creo que sí es una tarea pendiente el tema de formalidad. No, ya no hablemos de formalidad de terreno, ¿no? Que eso, de formalidad en general, ¿no? El Perú es altamente informal y eso no ayuda al empresariado, no ayuda absolutamente. Hay un tema que a veces les molesta a mis amigos cuando les digo que el Perú tiene una democracia representativa. ¿Ya? Entonces tú agarras a 130 sujetos y los pones en el Congreso, tú empiezas a mirarlos, ¿no? ¿A quién representan ellos? Un grupo representa a los mineros informales, otro grupo a los taladores informales, otro a los confeccionistas informales, otro a los casinos y tragamonedas, que son lavanderías, ¿no? Otros a los transportistas. Por eso sacan la ley para no pagar peaje, aunque el Estado después tenga que ir al arbitraje y pagarlo, y lo pagamos todos, ¿ya? Sí. Otros, y así vamos, ¿no? Y son grupos de poder de todos los informales. ¿Ves? Está Acuña con las universidades, que son los informales de la educación porque no pagan impuestos. ¿Ves? Sí. Sí, claro. Entonces, claro. ¿Es representativa o no es representativa? ¿Ves? Muy representativa. Muy representativa, ¿ves? Por eso ahorita se están sacando los ojos para seguir ahí, En fin, ahora, tú dices, ¿por qué no apoyamos más a la gran empresa? Porque políticamente a estos señores no les conviene, porque sus intereses están ahí. ¿Tú crees que no sería difícil acabar con los mineros informales? Aunque como dice Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto dice, ¿sabes qué? A estos, en lugar de que les estén dando plata a estos congresistas para que no los joda la SUNAT y no los joda la policía y la fiscalía, porque hacen delitos ambientales, hacen delitos laborales, trata de personas, porque en esos campaneros mineros hay una cantidad de putas pobres, porque son putitas pobres, que las sacan de los pueblos jóvenes y van a esos campaneros de mineros pobres. En fin, cosas que ustedes conocen mejor que yo, porque yo la verdad conozco de oídas nada más. Con alguna gente que me ha comentado, pero puedo imaginar que eso es cierto. No pongas esa cara que de verdad yo no he ido. Entonces... Yo tampoco, por eso dice usted, lo que me dice, ustedes conocen más que yo. Ah, no, los que acaban de morir en Vilcazán de no sé qué, ¿has visto? Los que los mataron hace poco en la primera vuelta, esos son los campamentos de putitas por ahí. ¿Has visto los campamentos con plástico? ¿Esos? Sí. Ya, a lo que voy es, no les conviene, pues. No les conviene, son los congresistas los que representan esto. Pero por un lado, ¿no? Pero si tienes al ejecutivo que está en contra de la empresa, yo te decía, ¿tú crees que no sería difícil con una política de Estado? Del ejército, nada más, ¿tú crees que el ejército que está ahí, si yo he conocido gente que pagan para hacer policía de tránsito? ¿Por qué? Militares que pagan para ir a la zona de emergencia. ¿Por qué? Pagan, ¿ah? Y pagan $10,000, $20,000, que ahí es poca plata, porque cuando ya regresan, ¿no? 2, 3 casas, ¿de dónde? ¿Con cuál Pascual? Entonces, todo es un entramado, pero con esto no estoy diciendo que no tenga solución, pues, ¿no? O sea, solución sí hay, el Perú está avanzando. Pero no es tan sencillo, como te decía, con toda la reforma, es un tema de un proceso. O sea, el Perú, si bien es cierto, vivía una situación inmoral, ¿no? Era un proceso mundial, o sea, todo el mundo estaba en eso. Tú te vas a sorprender, pero busca Human Zoo, zoológicos humanos, hasta 1940 había zoológicos humanos en Europa, en Canadá. ¿Qué eran estos? Eran jaulas donde estaban la gente de las tribus, los chipivos ahí con las tetas al aire, los negros del Congo con todos calatos, que la gente blanca iba a mirarlos. 1940, poco después de la Segunda Guerra, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, poco después también. ¿Ves? O sea, no es algo que acá en el Perú, ay, mira cómo los cargaban en las sillas para que no se ensucien los zapatitos de Charola, la hija del hacendado. Era algo que pasaba en todo el mundo. No, pero eso ya era los 70, ¿no? Estamos hablando ya de los 70, ya donde ya esa parte de casi todo el mundo ya había desaparecido, ¿no? Solo quedaba prácticamente el Perú, ¿no? Digamos que era un proceso que va pasando paulatinamente. Es como acá seguimos, qué sé yo, pues... Acá seguimos con golpes de Estado, queriendo cambiar la constitución, y en Gran Bretaña nunca han tenido constitución, por ejemplo. Y siguen teniendo reina, que no se muere. Siguen teniendo reina. Claro, pero ahí estás hablando de
de gobiernos altamente formales. Y yo insisto, y esto lo repito yo cuando a veces lo conversamos con mis alumnos, el tema, por ejemplo, de la formalidad de terreno. Me parece que es un problema crítico. Creo que poco se menciona. Estuvimos en unas clases finales del curso de gestión ambiental con alumnos de ambiental de UPN, y resulta que el 90% de las provincias, ojo, el 90% de las provincias del Perú no tienen límites definidos. Y el 78% de los distritos tampoco tienen límites definidos. Y entonces, una experiencia que me contó el gerente técnico de un relleno sanitario privado que está acá en la provincia de Trujillo, en la región La Libertad, el relleno se llama Innova Ambientales, de capitales peruano-brasileños. Me dijo, yo llegué, y ahí lo que dice César, es una gran empresa, tiene como 20 rellenos sanitarios en Brasil, llegó a Perú, llegó a La Libertad y dijo, quiero poner un relleno sanitario privado para recolectar los residuos sólidos de la provincia de Trujillo. Y el terreno está ubicado en el límite de la provincia de Ascope y el distrito de Huanchaco. Se fue a Huanchaco y le dijeron, ese terreno pertenece a Ascope. Se fue a Ascope y le dijeron, ese terreno pertenece a Huanchaco. Y me dijo, llegó un punto en que yo no sabía dónde tenía que pagar mis derechos. Y pero a él siquiera ninguno le quería cobrar. Acá yo conozco que están en Moche y Trujillo y los dos quieren cobrarle. Y los dos se pelean. Sí, claro. Cobrarle. Pero yo sigo con mi punto. ¿Cómo pretendemos ser un país medianamente desarrollado si vivimos en una informalidad de terrenos alucinante? Me parece que eso es una tarea pendiente. Gravísima, sí. Gravísima. Y tú ves al Congreso, claro, que este año ha querido sacar 300 distritos nuevos. Ah, no, pues ese es por ejemplo. Puro y duro, ¿no? Populismo puro y duro. Puro y duro. O sea, y más o menos tocando ese tema, ¿no? En específico, ¿no? O sea, el tema de la informalidad, ¿no? Pues la candidata Keiko Fujimori definitivamente era la representante de la informalidad total en el país, ¿no? Estaba respaldada por todas las potencias informales del país. Por todas las lacras del país, pero aún con todas esas lacras, o sea, imagínate, ¿ah? O sea, imagínate entre quién teníamos que escoger. No, claro, o sea, yo tengo dudas de Castillo y dudas razonables de él, ¿no? Muy razonables, muy justificables, ¿no? Tengo dudas, pero con la candidata Keiko Fujimori teníamos la certeza de que el país finalmente se iba a ir, ¿no? A esa palabra, ¿no? Digamos que han ganado los que preferían la duda, ¿no? La duda de Castillo a la certeza de Keiko, ¿no? Yo hubiera preferido que gane Keiko y estamos, ¿no? Seguimos sin esta incertidumbre tan atroz. Pero digamos que ganó su esperanza, está bien. No, pero ¿cómo vas a decir que teníamos con ellas cosas más claras? Me parece que en ambos casos... Es que económicamente no se hubiera disparado el dólar, no hubiera pasado nada de esto, eso por seguro. El dólar ya está en 4 soles. Pero, o sea... a ver, no hay nada más maricón que un dólar, pues Chino, tú lo sabes. Sí, está bien, pues, pero ya ahora mismo estamos padeciendo esto y ahorita espérate que Castillo abra la boca de nombrar su premier, después abra la boca de nombrar su ministro de Economía. Vamos a ver qué dice, pues, ¿no? Eso, al menos mal, en una semana ya nos desahuevan, ¿no? Así que, normal. No, ya, esto sale en estos días y empezaremos a auscultar detalladamente los antecedentes de la gente que lo va a rodear, porque yo sí quiero resaltar lo que dijo César, ¿no? Me parece que no es una persona malintencionada, que tiene muchísimas ganas de hacer las cosas bien. El problema, 1, su inexperiencia; 2, probablemente algunas ideas que tenga estén absolutamente desfasadas, y lo que requiere es pues una buena asesoría. Yo creo que si él se logra asesorar de buenas personas, le van a hacer entender, no puedes
renegociar los contratos y si no te hacen caso, pues pateas el tablero. Me parece que eso se lo pueden explicar y yo sí ahí considero que lo puede entender, pero no hay una certeza, ¿no? Hay incertidumbres y el dólar, pues también sabemos, tú hablaste de pequeños grupos de poder, el dólar sabemos que es manejado por grandes grupos de poder también, pues, ¿no? Que se han llevado su plata, pues, ¿no? Si tú tuvieras tu plata acá y te dijeran que va a perder 10% de su valor en 2 días, tú te la sacas, pues, ¿no? Todo lo que te ha costado ganar ese 10%, ¿no? Y es justificable, o sea, es justificable. O sea, yo no puedo decir a alguien que no lleve su dinero, porque es su dinero, porque tiene miedo, ¿no? O sea, es justificable, ¿no? ¿Quién te va a criticar, pues, no? Muy bien, caballero. Debía que habían sacado casi 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Sí, sí. Una brutalidad, ¿no? Y hay gente que decía, ¿y por qué el BCR no saca toda la plata y mantiene el tipo de cambio bajo? ¿Tú quieres que quemen los ahorros del país nada más para qué? ¿Para que Castillo no se sienta mal? Esos son los ahorros del país. Y además, gran parte del alza y todo, el alza de productos y de otros temas no tienen nada que ver, o sea, sí influyó mucho en el tema de algunos grupos de poder, pero es en respuesta no más que una actitud malévola de alguien, es más un fenómeno de acción-reacción, ¿no? Claro. Vamos a ver, pues, caballeros, qué nos depara en los próximos anuncios, ¿no? Yo sí una cosa quería dejar aquí es así como ustedes tienen fe en su inteligencia emocional, yo lo que veo es un sindicalista de 51 años que ha hecho toda su vida y toda su carrera haciendo lo que hacen los sindicalistas. Tú has tenido trato con sindicalistas, ahí me vas a decir. El sindicalista lo que hace es quejarse, hacer bulla, decir que va a lograr algo y no lograrlo. Porque no lo puede lograr porque siempre lo que pide está contra la ley. Porque si estuviera con la ley ya lo hubieran pedido, lo hubieran ganado hace rato. Pero no, el sindicalista va a pedir algo que está contra la ley, que está fuera del marco legal. No. Escúchame. ¿Ya? Entonces, va a pelear, va a gritar y por supuesto le va a pedir plata a toda la gente para que lo apoye, porque tiene que sostener la lucha, porque él no come del aire, ¿no? Entonces, como no le están pagando porque por represalia lo votaron o lo que quieras, ya está. Esto ha hecho toda su vida. ¿Ya? Entonces, va a decir que va a hacer algo, como cambiar la constitución, renegociar o lo que tú quieras. ¿Ya? En medio de eso, va a generar inestabilidad. No lo va a lograr. Va a decir que lo va a hacer. Y después va a decir, no lo pude hacer porque no me dejaron, porque los grupos, lo que quieras, los grupos de poder, lo que quieras. En medio nosotros vamos a estar jodidos. ¿Ya? Porque no puede pelearse, porque va a desperdiciar su capital político de decir, yo te represento a ti, que quieres hacer estos cambios y mira cómo no me dejan. ¿Ves? Por eso es que yo les tengo un odio irracional. Porque yo sé que no juega con su plata. Él ya ganó. O sea, él ya ganó. ¿Qué ha ganado? Es el presidente del Perú, el presidente del Bicentenario. Él ha querido luchar por los que menos tienen. Él ha querido, pero no lo han dejado. No importa que gane un poquito, mucho o no gane nada, que es lo más probable. No lo van a dejar hacer. Pero él ganó diciendo que lo va a poder hacer, que lo que quiso hacerlo. Y en medio nosotros como cojudos acá sufriendo toda la incertidumbre. Porque no le cuesta nada. No le cuesta nada. Y tiene tanta gente atrás que tiene algo que picarle, algo que reclamarle, porque no tiene partido. No tiene a nadie con él. Tiene que pedir ayuda y él no conoce absolutamente a nadie. Él en Lima no conoce a nadie. ¿Ves? César, te escuchamos para cerrar ya la conversa. No, o sea, Gustavo menciona algo que es una realidad y una realidad en la que no queremos ahondar mucho, ¿no? Porque por ahí aparece un sindicalista de repente en tu puerta, ¿no? Yo no sé, ¿no? No, o sea, es la verdad, o sea, es la verdad, ¿no? Y a mí me gustaría que estos sindicalistas puedan ir a reclamar o puedan hacer un sindicato, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En China, si pueden hacer un sindicato por allá. O sea, no, lo hacen en un país capitalista, ¿no? Queriendo ser comunistas, ¿no? Y es así, Omar, o sea, querramos o no querramos, la realidad es de que gran parte de los sindicalistas viven de la extorsión, ¿no?
viven de eso, ¿no? Viven de lo que le dan para que las cosas no salgan justamente, ¿no? Para que justamente no salgan, porque en un buen sindicalista, uno bueno, no va a ser necesario que consiga las cosas cerrando, bloqueando calles. Solamente con la ley lo puede hacer. Solamente con la ley lo puede hacer. Solamente con palabras, solamente con el diálogo lo puede hacer. Pero eso no es lo que se busca, no es lo que quieren, ¿no? Lo que quieren es protagonismo, figuretismo y dinero de por medio, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Esperemos nada más de que nuestro presidente pueda tener alguna pizca de sensatez, ¿no? Y busque a los mejores hombres y mujeres de nuestra patria, ¿no? Y yo de verdad también no le tengo mucha fe, o sea, pero no, algo de esperanza quisiera tenerlo, ¿no? Algo en mi subconsciente me dice, bueno, puta, hay que darle el derecho a la duda, ¿no? Hay que darle el derecho a la duda. Esperemos que lo haga bien. Esperemos que sí. Así hubiese ganado Keiko, también lo mismo. Esperamos que lo hubiese hecho bien. Si hubiese ganado ella, esperamos que lo hubiese hecho bien. Seguro. Para el bien de todos. ¿Tú, Omar? Seguro. No, bueno, yo creo que la palabra de César es, coincido, un buen sindicalista. Yo creo que hay que diferenciar los buenos y los malos. Ahora, que los malos sean la mayoría es otro tema. Y si César dice que un buen sindicalista con la ley gana, es que, claro, el sindicalismo está para defender derechos de los trabajadores y que seguro no vamos a hablar de casos de trabajadores que han muerto asfixiados dentro de una cabina, dentro de una caseta de tejidos, ¿no? Que un contenedor. Un contenedor y donde hablamos esos de los eran informales de Gamarra. Y ahí vamos a la informalidad, y ahí hablamos del Ministerio de Trabajo, y ahí hablamos de muchas otras cosas, pero en general no podemos decir que no hay violaciones de los derechos en muchas empresas, y que un buen sindicalista, sin necesidad de bloquear, yo también estoy en contra de bloquear carreteras y todo lo pide mal. Me parece que hay buenas allí personas, creo que haciendo excepciones. Pero igual, yo coincido con ustedes que no sabemos bien cómo nos va a ir, ¿no? Y que tenemos nos va a ir bien, hermano, nos va a ir bien. Pase lo que pase, nos va a ir bien. El Perú ahora es un país mejor que hace 10 años, que hace 20 años. Seguro. Y si este la señor está girando... Sí, la verdad es que dudo mucho de que el pata pueda hacer lo que de algún momento en su arranque pueda hacerlo, ¿no? A la primera intentona el pata va a ser bacán. Oye, somos, independientemente de que gran parte de nuestra sociedad con menos recursos ha sido ideologizada con ideas comunistas y socialistas, muy independientemente de eso, somos un país principalmente de derechas, ¿no? O sea, somos un país principalmente de derechas, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Lo malo es que hemos sido gobernados por mucho tiempo por derechas malas, por derechas nocivas, por esas extremas derechas que no son derechas, que tampoco son derechas, sino son mercantilistas nomás. Claro, son un grupo de mafiosos que nada más buscan el poder para sí mismos, ¿no? O sea, pero somos un país de derechas, no lo vamos a permitir, o sea, no se va a permitir, el pueblo mismo se va a levantar contra ese pata cuando empiece a querer hacer bobadas, ¿no? Sí. Nos vamos a quedar con eso entonces, somos un pueblo de derechas, vamos a ver si es verdad. César, un gusto conocerte. Ahora por interno estamos coordinando, de repente mañana damos una conversa. Omar, muchísimas gracias, como siempre. No, dale, César, un abrazo grande. Queda como documento para ver con los años qué pasó. Y quedan invitados para una próxima, ya veremos ahora cuando juramente, cuando yo les diría que lo que diría es que nos juntemos para esas famosas 100 días, ¿no? A los 100 días de gobierno nos podemos volver a juntar y conversamos. Ya, encantado, te tomo la palabra entonces. Queda en la agenda. Caballero. Claro. Queda. Un abrazo grande. Un saludo. Abrazo. Adiós. Cuídese. Permiso. Cuídese.